Muy buenas tardes, querida familia de Generación Desafiante. Hoy con el Salmo 119 con nuestra hermana Mariuxi López. Maru, muchas gracias, te amamos. Bendiciones, amados hermanos. Bueno, en este día vamos a estar dando inicio al estudio del Salmo 119, un salmo sumamente hermoso que nos revela las excelencias de la ley del Señor, aquella ley que nos dio aquel día en el monte Sinaí, pero que el día de hoy pues nos ha mostrado a través de nuestro amado Mesías. Vamos a empezar con una oración. Amado Padre Celestial, en este día, Padre amado, que es tu día santo, Señor Shabbat, queremos presentarnos delante de ti, Señor, para darte las gracias primeramente por esta oportunidad hermosa de poder conocerte más, Señor. Padre, pedirte en este día que abras nuestros oídos, Señor, abras nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley, Señor, para que podamos aprender, Señor, y poner por obra cada uno de tus decretos, Señor. Ayúdanos porque, Señor, sin ti no podemos, Padre amado. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. Y como siempre colocamos un título al salmo que estamos revisando, en este caso el Salmo 119 titula en la Biblia Reina Valera como Excelencias de la Ley de Dios, pero yo lo he titulado con lo que finaliza diciendo el Salmo 119:8, que es una petición más que un título. Y esta petición dice: por favor, no te des por vencido conmigo. Y el autor de este salmo es el rey David, cuya meta principal o más grande en su vida fue el perfeccionamiento de sí mismo a través de la instrucción dictada a Moisés, que más tarde esta instrucción se haría carne en la persona de Yeshua, quien es la Torá viviente. Y esto lo encontramos en Hebreos 1, del 1 al 2, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y también nos lo dice Juan 1:14, en donde entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de su amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces aquella Torá que fue entregada en el monte Sinaí, esa palabra del Señor, esos mandamientos, esa palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros en la persona de nuestro amado Yeshua. Y hay algunas particularidades que hay que recalcar con relación al Salmo 119. Este salmo es el más largo de todos los salmos, contiene 176 versículos. Cada 8 versículos comienzan con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Acá tenemos un ejemplo en donde podemos ver los primeros 8 versículos que todos van a iniciar con la letra Aleph, que es la primera letra del hebreo. En las traducciones actuales también podemos ver que cada 8 versículos van a estar separados o van a presentarse con un título tomando en cuenta la letra del alfabeto hebreo en la que están escritos los 8 siguientes versículos, pero esto en el original no aparece. O en la traducción, en lo que es lo original, el escrito original, simplemente eran 8 versículos de corridos con cada una de estas letras del hebreo. Pero ahora las encontramos separadas en párrafos, lo cual es muy didáctico, lo hicieron con esa intención de que fuera más sencillo de poder comprender al separarlos por párrafos y de poderlos estudiar. Y cuando pensamos en los números, el significado del número 8, pues también recordamos el significado del número 7, que es plenitud completo, cuando el Señor crea la tierra y crea todo lo que contiene la tierra y el ser humano en 6 días, y el séptimo día pues descansa. Entonces el número 7 es plenitud y completo, pero el número 8 tiene que ver con aquello que trasciende, aquello que es eterno. Entonces recordemos que la palabra del Señor es eterna, que podrá pasar el cielo y la tierra, pero que su palabra nunca pasará. Su palabra transciende y ella es para siempre. Y en el transcurso del estudio de estos 176 versos, pues vamos a ver que vamos a encontrar palabras claves, palabras que se van a repetir una y otra vez, se van a repetir en cada uno de los versos, vamos a poderlas leer una y otra vez. Estas son las palabras Torá, que es la instrucción o ley del Señor, Derek, que es camino, Hok,
que es estatuto, que en realidad es un mandamiento que no podemos comprender, que es difícil de comprender, mitzvah, que es mandamiento, mishpah, que es juicio, edá, que es testimonio, pikudín, que son preceptos, sedet, que es justicia, dabar, que es palabra, e imran, que es dicho. Y estas son las 22 letras del hebreo. Y arrancamos con la primera porción, que esta porción es Aleph, y titula Excelencias de la ley de Dios. Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Como lo dice la NTV, no te des por vencido conmigo. Y esta letra Aleph, que es la primera letra del hebreo, en su versión, digamos, original, que es el paleo hebreo, pues tiene este dibujito, que es como la cabeza de un buey, y significa fuerza, poder, potencia, existencia. Y acá podemos mirar también cómo fueron cambiando las simbologías de las letras hasta llegar al hebreo moderno, que es lo que hoy conocemos como Aleph. Pero esta palabra, en realidad esta letra Aleph, cuando la rastreamos en las escrituras, nos encontramos con un significado más acerca de esta letra. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Job, que es el libro que están estudiando actualmente en Ser Sansón No Basta, que es Job 33, en donde el Señor ya habla con Job después de todas las tragedias que ha vivido Job y todo lo que ya Job empezó después a reprochar, y le dice en el verso 31, escucha Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Y esta palabra enseñar, o esta letra enseñar, es Aleph. ¿Qué significa? Pues aprender, declarar y enseñar. Y sabiduría es la palabra Hogma. Aleph Hogma, que tiene que ver con enseñar ciencia, conocimiento y entendimiento. Y cuando pensamos en sabiduría y pensamos en Dios, recordamos que Él es llamado también como el anciano de días, aquel que tiene todo el conocimiento y toda la experiencia para enseñarnos. En el Salmo 119, este salmo va a empezar con la prioridad que debe tener todo hijo de Israel, que es ser enseñado a través de las escrituras por su creador. Primer versículo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Y esta palabra bienaventurado, que es Esher, también la vimos en Proverbios 31, la mujer virtuosa, al final cuando dicen que es bienaventurada, tiene que ver con una raíz que es ashar, que significa ser recto, estable, correcto. O sea, es una persona correcta, recta, estable, y con dicha, felicidad y prosperidad. Entonces a veces nos preguntamos y solimos preguntar quién quiere ser prosperado. Y hemos escuchado mucho de un evangelio de prosperidad, en donde te dicen, bueno, si tú pactas con el Señor, tanto el Señor te va a prosperar. O da tal ofrenda y el Señor te va a prosperar, ¿verdad? Pero aquí vemos que la única forma de que un hombre puede ser prosperado es a través de guardar su ley, es a través de andar y de caminar en sus caminos, porque recordemos que el Señor quiere más obediencia que sacrificio. Se lo dijo el mismo Samuel a Saúl. Cuando Saúl había dejado las ovejas, cuando Dios le había dicho que no tomara absolutamente nada de este pueblo, él desobedece por darle sacrificio a Dios. Entonces le había dicho Samuel, sabes que Dios prefiere obediencia antes que sacrificio. Y eso es lo mismo que repite en el Salmo 40 el rey David, cuando dice que tú quieres más obediencia que sacrificio. Y es así lo que el Señor le agrada, es aquellos que caminan en sus caminos.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Y esta palabra perfectos no tiene que ver solamente con ser intachable, con ser sin ningún tipo de defecto, sino que tiene que ver con la raíz tamán, que significa completar o estar maduro o estar completo. En un camino, que este camino es Derek, y este camino dice como pisado. ¿Qué quiere decir? Que es un camino en el cual ya están las pisadas, o sea, está el camino marcado al cual seguir. Y esto es hermoso porque sabemos de alguien que nos dejó sus pisadas para que nosotros siguiéramos sus pasos. Conducta y costumbre. Entonces, no tiene que ver tanto con perfecto en el sentido de no tener ninguna falla. Se entiende en que su plenitud total consiste en andar en la instrucción divina, en la Torá. Yo estoy completo o llego a la madurez, también se podría decir de esa manera, cuando camino a través de la instrucción del Señor o cuando camino a través de esa palabra viviente que es nuestro amado Yeshua. Y esto lo podemos encontrar en Colosenses 2, del 9 al 10, en donde dice, porque en Yeshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos, maduros, es la misma palabra, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Somos completados al ser discípulos de Yeshua, al imitarlo a Él, al ser igual que Él, al seguir sus pisadas, porque Él es la plenitud de lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Él es el que nos muestra el camino a seguir. De hecho, Él también lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo dijo en Juan, lo podemos encontrar en Juan 14:6, en donde Él habla que es ese camino que debemos pisar, esas huellas del Maestro que debemos de seguir. Hay diferentes caminos, el camino del mal y el camino del bien. Y cada camino, según lo dice Salmos 1, va a tener una consecuencia o va a tener un fruto. Para el camino del mal será la muerte eterna y para el camino del bien pues será la vida eterna que prometió Yeshua. Yeshua es, por tanto, los mandamientos puestos en acción y te dice hoy ven y sígueme. Verso 2, bienaventurados nuevamente, estables, felices, prosperados, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que guardan, Naxar, tiene que ver con una palabra de mantener, de obedecer, de proteger. Es como guardar, pero a la vez ser como un atalaya. ¿Qué es un atalaya? Algo que está mirando desde lejos, es decir, que es alguien que se preocupa y se esmera y atesora guardar sus testimonios. ¿Y cuáles son los testimonios? Son las pruebas de la existencia y del pacto del Señor con el pueblo de Israel. Entonces, esta persona que es bienaventurada es aquella que vigila sus propios pasos a la medida de la Torá. Esta palabra Naxar también tiene que ver con la palabra Noxrin, que es como se llamaban los cristianos, lo conocen a los cristianos. Y bueno, con todo el corazón le buscan. Vamos a ver cuáles son estos testimonios de los que nos hablan. Dicen que los testimonios, y esta palabra incluye aquellos testimonios que el Señor ha dejado acerca de Él. Y esto es el Shabbat. El Shabbat es un testimonio de que Dios creó el cielo y la tierra y al séptimo día descansó. Cuando lo guardamos, estamos confirmando que el Señor creó el mundo y creó el séptimo día para poder descansar, parar, detenerse y estudiar su palabra. Esto es un testimonio de Él. Asimismo, es testimonio del Señor y guardamos sus testimonios cuando guardamos Shabbat, cuando guardamos sus fiestas. Las festividades, las cuales tienen que ver con el recorrido, todo ese recorrido que hizo el pueblo de Israel desde Egipto y todas las cosas que hizo con el pueblo de Israel. Cómo abrió el Mar Rojo cuando salían de Egipto, cómo abrió el río Jordán antes de que entraran a la tierra prometida. Entonces es sorprendente ver cómo estas festividades, que son los testimonios, son aquello que estamos actualmente anhelando tanto, aquellos Nochrim que hemos llegado a conocer sus mandamientos, aquellos que hoy el Señor ha decidido abrir nuestros ojos y poder guardar y atesorar como un tesoro tan preciado sus festividades y su día de reposo. Otro testimonio más.
el arca del pacto, las tablas del testimonio, los 10 mandamientos. Recordemos que contenía esta arca del pacto, contenía esas tablas de la ley que recibió Moisés dictadas por el Señor en el monte Sinai. Y el arca del pacto es ese testimonio del pacto que hizo el Señor con su pueblo de Israel. Otro pacto más, la circuncisión. La circuncisión fue el pacto que hizo Dios con Abraham y que hasta el día de hoy pues es de testimonio en los que son llamados hijos de Israel. Y un testimonio más que recuerda la palabra del Señor y recuerda sus mandamientos y que nos recuerda cómo vivir conforme a sus testimonios son los Siksi. Pues cada vez que se los puede ver, cada vez que los mira, pues entonces recuerda cuáles son esos mandamientos y cuál es ese pacto de amor y fidelidad que el Señor ha extendido a sus hijos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y aquí la palabra corazón es lev, que ya la hemos visto en algunos salmos anteriores, que tiene que ver con el corazón propiamente dicho, como órgano, pero también con la voluntad, el intelecto y el pensamiento. Y podríamos decir que son bienaventurados los que guardan sus testimonios y que con toda la devoción, con toda la voluntad y con todo su pensamiento, pues le buscan. Verso 3, pues no hacen iniquidad, es decir, Ebel, injusticia, maldad, los que andan en sus caminos. Y recordemos que su instrucción incluye aquello que no debemos de hacer, pero también aquello que debemos de hacer, ¿sí? Cuando decimos iniquidad, pensaríamos que solamente es que no estamos haciendo lo que Él nos dijo que no hiciéramos. Pero la realidad es que iniquidad es también dejar de hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Por tanto, una persona puede hacer iniquidad sin necesidad de hacerle mal a alguien, simplemente con no hacerle bien a alguien. Muchas veces escuchamos que a las personas se les puede preguntar, incluso yo vi una película que era muy buena acerca de un médico que se había inducido a la muerte y que decía que había visto el infierno y todo lo demás, y había una persona que decía, mientras le estaban predicando, ¿tú por qué creerías que podría ser salva? Y esa persona decía, su respuesta fue, yo no le he hecho mal a nadie, no le he hecho mal a nadie. Por tanto, si no le he hecho mal a nadie, por eso merezco el cielo, porque no le he hecho mal a nadie. Pero la definición de Dios no es esa, no es un mandamiento pasivo, no es simplemente no hacer, sino que es hacer. Y veamos algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para el Señor, por lo visto, no hacer lo bueno es parecido a ser tibio. Y vemos que en Apocalipsis 3:16 dice, pero ya que eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente, entonces te escupiré de mi boca. Cuando dejo de hacer el bien que el Señor estableció en su palabra, pues entonces eso es iniquidad. Y veamos qué dijo Yeshua al respecto en Mateo 22:37-40. Él da un gran mandamiento y lo resume todos los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero este amarás es activo, no es algo pasivo, es algo activo. Sin embargo, cabe recalcar lo que también dijo Salomón, ¿no? En Eclesiastés 9:10, porque cuando nos ponemos a pensar en nuestro prójimo, se nos viene la idea de ayudar al necesitado, al menesteroso, al que está con algún inconveniente, pero muchas veces nos solemos olvidar de nuestra propia familia, y ese es nuestro prójimo más cercano. Mismo Pablo siempre decía que él diera su vida por sus hermanos de sangre, ¿no? Porque ellos procedieran al arrepentimiento, y a veces podríamos vernos en la situación de no hacerlo el bien a nuestro prójimo cercano, pero sí hacerlo a los prójimos lejanos. Y no quiero decir que alguna de las dos cosas estén mal, no, sino que es necesario lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces, cuando establecemos prioridades en nuestras vidas, pues podemos mirar que
Nuestro prójimo más cercano son nuestros hijos, nuestro esposo, y es a ellos a quien más nos debemos de hacer bien, hacerles bien a ellos. Y obviamente no descuidarnos de las necesidades de los demás, pero como lo dijo Salomón, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Es decir, según lo que tú puedas hacer, lo mejor que tú puedes hacer, lo máximo que tú puedas hacer, hazlo, hazlo por los demás. Pero no olvides dónde están tus prioridades, que es en tu familia. Verso 3, pues no hacen iniquidad, injusticia o maldad los que andan en sus caminos. Deuteronomio 5, de 32 al 33 dice, así que Moisés le dijo al pueblo, asegúrense de obtener todos los mandatos, de obedecer todos los mandatos que el Señor su Dios le ha dado y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino que el Señor, ese camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra nuevamente. ¿Dónde está la prosperidad? Aquellos que guardan y se mantienen en el camino que el Señor ordenó cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida a la que iban a poseer. Esos son los caminos que el Señor nos ha dejado. Es el camino de su instrucción. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, muy guardados tus mandamientos. Y aquí puse en grande la palabra muy. ¿Por qué? Porque tiene que ver, esta es una palabra, es la palabra meot en hebreo, es hacer algo con todas tus fuerzas, cuidadosamente, muy grande y sobremanera. Es justamente la palabra que usó Dios cuando creó la tierra y dijo, todo lo que he visto es bueno, todo lo que creé es bueno en gran manera. Entonces, esa misma palabra es algo extraordinario y de sobremanera. Entonces, cuando pensamos en lo que Dios hizo por nosotros y todo lo que el Señor creó para nosotros, en respuesta a esa abundancia que Él nos ha dado, no podemos responder mal, sino que vamos a servirle al Señor con alegría. Eso que vamos a dar, ese bien que vamos a hacer, lo vamos a hacer con alegría y no de mala manera. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos como algo muy preciado, como algo muy atesorado, como algo con disfrute, con delicia, con alegría y con gozo. Deuteronomio 28, 47 y 48 dice, y estamos acá en tanto en las bendiciones de la obediencia y ya acá en las maldiciones de la desobediencia. Y dice que si no sirves al Señor tu Dios, ¿con qué? Con alegría y entusiasmo, por la gran cantidad de beneficios, todo aquello que nos dio, solo poder respirar el día de hoy, poder que el oxígeno pueda entrar a nuestros pulmones, que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Y eso fue justamente lo que sucedió. Después el pueblo de Israel fue llevado por los asirios y tuvieron que servir a los asirios y tenían que hacerlo de buena manera. Lo mismo con Babilonia, lo mismo con Grecia, lo mismo con Roma, que a todos ellos tuvieron que servirlo pues con alegría, porque no tenían otra manera de hacerlo. Entonces fue parte de las maldiciones que el Señor decretó que se ejecutaron en el pasar de los años del pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Y cuando pensamos en nuestros caminos, así como ellos desobedecieron y fueron llevados por los babilónicos y luego nos encontrábamos en Roma y luego nos encontramos en esta dispersión, vemos que todos nuestros caminos y toda nuestra forma de vivir estaba muy desordenada. Y es como mirar este paralelismo, una habitación en la cual en este niño está todo desorganizado, todo fuera de su lugar, todo no está en el camino correcto, en el lugar correcto, pero tenemos un dormitorio donde está todo en su lugar, todo está bien organizado. Y David hace una oración en este momento, una petición profunda de su corazón, y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, ojalá vinieras tú, Señor, y todo este rebulicio que tengo a mi mano izquierda fuera ordenado como lo que tengo en mi mano derecha, para poder guardar tus estatutos. Y cuando hablamos de ojalá fuesen ordenados, esta palabra orden tiene que ver con la palabra cum, que es estar erguido, arreglar o enderezar. Ordenados mis caminos
para guardar tus estatutos. Y quiere decir que es un deseo profundo, que el ser humano, y en este caso David representando al ser humano, hace una oración tan profunda en donde pide al Señor que todos sus pensamientos, que sus acciones, que sus emociones sean ordenadas, ordenadas a la luz de la Torá, ordenadas a la luz de su palabra. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a decidir, pero a decidir mal. Esto lo dijo Salomón en Proverbios 14:12, en donde dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre puede creer tener la razón. Puede decir, mejor hago lo que yo quiero y no lo que el Señor dice. Pero tenemos una historia que recordar. Recordemos la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que decidió hacer su voluntad, pero posteriormente este hijo, al recordar lo que había en la casa de su padre, decide volver. Y estos estatutos que debemos de guardar es la palabra Job, que significan esos mandamientos que no tienen explicación lógica aparente, por ejemplo, las leyes dietéticas. Ya lo hemos también conversado, que, por ejemplo, podemos decir que, yo lo puedo decir como médica, que en la pirámide alimenticia siempre van a estar los pescados, porque los pescados son ricos en omega 3, pero lamentablemente también van a encontrar dentro de ahí los mariscos. ¿Y cómo podemos explicar esto? También tienen alto contenido en omega 3. Pues porque son leyes que tenemos que obedecer. Más allá de que nosotros podamos decir que el camarón es la cucaracha del mar, que las ostras purifican el mar, son como si fueran en realidad filtros del mar. Más allá de todo eso, hay cosas que no podamos entender, o el cerdo, y podamos decir, viene una persona y nos dice, no, pero si el cerdo lo cuido en mi casita, lo desparasito, le hago hacer caminatas diarias y está todo el fitness, ¿el cerdito me lo puedo comer? Y no, porque el Señor dijo que no era bueno. El Señor dijo que no. Entonces es llevarnos a comprender que mis caminos no son mejores que los caminos de Dios. Que cuando Él dice, yo tengo que obedecer aunque no lo entienda, porque mis pensamientos no tienen la capacidad o la habilidad de poder contener todo lo que el Señor es y su plenitud. Por tanto, debo confiar en su soberanía y obedecer. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a sus mandamientos. Cuando hacemos nuestra voluntad, la realidad es que siempre terminaremos avergonzados. Cuando decidimos seguir nuestra voluntad y no obedecer a Dios, habrá un fruto, porque de cada acción hay un fruto. Dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos, no voy a tener vergüenza cuando yo realmente obedezca tu palabra. Pero esta palabra atender tiene que ver con mirar intencionalmente, mirar con intención, considerar algo con intención, algo con detenimiento. Y cuando miramos, es la misma palabra que está en Números 15:37. Cuando recorremos las escrituras vamos a encontrar que esa palabra veáis tiene que ver con atender con mucha, o mirar con mucha atención en relación a los mandamientos del Sixí. En Números 15, de 37 al 40 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis con atención, es decir, los mires, los atiendas, te acuerdes de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales te vas a prostituir, para que te acuerdes y hagas todos mis mandamientos y seas santo a vuestro Dios. Wow. Entonces vemos como el portar el Sixí muestra ese anhelo de cumplir los mandamientos, ese anhelo del ser humano por querer guardar su palabra, y cada vez que los ve, recuerda ese pacto que ha hecho con los hijos de Israel. Y estos sí realmente llegan a ser un cerco de protección, sí llegan a ser un cerco de protección para las vidas, cuando miren con atención lo que significa el portarlos. Se convierten en cercos de protección también, porque esta palabra tendiese justamente
ya es como mirar lo más minucioso, o sea, lo más chiquitito, porque a veces pasan cosas por desapercibidos. Muchas veces nos pasan cosas por ser desapercibidos e ingenuos. Y la palabra dice que la ingenuidad es también tomada como pecado. Entonces el Señor nos manda a ser astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en esta palabra atendiese, tiene que ver también con mirar aquellos detalles más pequeñitos, que no se nos escape nada, ni lo más, no demos como que no demos puerta de entrada absolutamente a nada. A veces puede ocurrir que uno por gentil o por ser cordial puede dar a pensar algo equivocado. Entonces, esta palabra tendiese habla de aquello de lo mínimo en lo cual tenemos que observar y vigilar, y cómo recordar sus mandamientos y su palabra, en este caso a través de una simbología, pues nos sirve de testimonio de su voluntad. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiese tus justos juicios. Te alabaré, te cantaré, te alabaré con un corazón recto. Y esta palabra corazón estuvimos viendo que significaba no solamente el órgano del corazón, sino también tiene que ver con la voluntad del pensamiento y también con las emociones, también con las emociones. Pero cuando nosotros nos confiamos de ese corazón, podemos proceder mal, porque así lo dice Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Conocía a un hermano que decía, hace muchos años atrás, en la iglesia en la cual yo asistía, que la medida con la cual él diferenciaba lo bueno de lo malo era a través de sus sentimientos. Es decir, cuando él sentía paz, para él esa situación era buena. Cuando él no sentía paz, esa situación es mala. Y qué difícil es confiar en nuestro corazón, porque ya nos está diciendo aquí su palabra que el corazón es engañoso. Tenemos que medirnos a través de una vara, y esa vara que nos mide es la Torá. No hay otra. Sencillamente, y qué bueno que sea así, porque si no, imagínense todos queriendo opinar y todos queriendo decir que tienen la razón, pues no, dice el Señor, yo tengo la razón y es así, así que tenemos que seguir sus pisadas. Y en este dibujito podemos ver un corazón y una mente. Pasa que a veces queremos alabar al Señor y cantamos con todo el corazón, pero no está conectado con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, sino que simplemente es emoción. Y el Señor nos manda a llenar nuestra voluntad, nuestros pensamientos de sus justos juicios, para que de esa manera, cuando yo alabe al Señor con mi corazón, lo alabe realmente con entendimiento, como dice Salmos, de tus 101.1. 101.1, de tus misericordias y tus juicios cantaré. Cantaré de tu palabra, cantaré de tu verdad. Nos pasa a veces que no hay esa conexión acá y tenemos algo que se llama disonancia cognitiva a nivel médico. Es decir, yo sé hacer algo, puede pasar que yo sepa hacer algo, pero no lo haga. Y eso es como hablar y decir palabras sin hechos. Y el Señor ya nos dijo que todos son obras, y el que nos hará por nuestras obras nos dará, habrá de nuestros frutos, pues nos va Él a juzgar según nuestros frutos. Entonces, Él quiere que nosotros le alabemos con conocimiento, pero con hechos. Que le alabemos con nuestras vidas, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que seamos nosotros, nuestras vidas, esa alabanza, que a Él le agrade. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, no te des por vencido conmigo. Y vemos cómo David constantemente está haciendo esto, está diciendo, Señor, yo guardo tu palabra. Señor, yo quiero obedecer tus mandamientos. En unas ocasiones dice, yo guardo tu ley. O en otras ocasiones dice, yo quiero obedecer tu ley. Y en otras ocasiones dice, ayúdame, Señor. Porque como seres humanos somos volubles y por momentos nos podemos ver de alguna manera envueltos en una situación que a Dios no le agrada, que a Dios que vaya en contra de la Torá. Y está como un constante petición de David que no le deje perderse en ese camino, que lo ayude, que no lo abandone. ¿Y saben cómo el Señor respondió a esta oración de David? Respondió de esta manera. He aquí vienen días, dice el Señor,
en los cuales haré un nuevo pacto, que es un pacto renovado. Renovaré el pacto que hice con Abraham, que hice con Moisés, renovaré ese pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Por esto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y podemos tener la plena confianza que el Señor ya escribió con tinta de sangre su ley en nuestros corazones. Y que su ley está en nosotros. Su ley está en mí, su ley está en ti, y Él no va a dejar, no nos va a dejar que nos perdamos o no nos va a abandonar el Señor. Él está dispuesto a que nosotros, Él está dispuesto por nosotros y está dispuesto a que su misericordia inagotable nos envuelva día a día y se renueve cada mañana su misericordia y hoy puede ser un día nuevo en el cual volvamos a decir, Señor, heme aquí, yo quiero guardar tus estatutos, lo haré, Señor. Ahora decido que voy a intentarlo con toda mi voluntad, con todo mi pensamiento, con todo mi ser, para no pecar contra ti. Esta es la primera parte, Aleph, y los voy a invitar a hacer un receso para empezar Bet, que habla acerca de este hermoso párrafo de forma literal con nuestros amigos David y Ceci. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Oh, tus mandamientos, Señor. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, y entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente, no me dejes enteramente. Amén.
Verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y en esta parte va a tener que ver con el comprender las escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y aquí la palabra camino no es la misma palabra que hemos venido estudiando, que es la palabra derek. En este caso, la palabra es orak. Y tiene que ver no tanto con en este contexto, no con el camino principal, sino con el camino que digamos que no es el camino principal, como la vereda. No como la autopista en este caso, sino tiene que ver con la vereda. Y es esto así, que alguna vez un joven podría llegarse digamos, a desviar del camino de su palabra y a estar en una vereda, caminar a través de una vereda. Pero ¿cómo limpiará? ¿Cómo limpiará ese joven su camino, aquella forma de vivir? ¿Cómo la limpiará? Pues con su palabra. Y este es también un consejo para los padres, para todos nosotros que somos padres, que está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará de él, no se apartará de él. Es instruir a nuestros hijos desde pequeñitos, que a medida que van creciendo y van forjando su propio caminar, esté la instrucción del Señor en ellos, esté la palabra del Señor y sea el consejo de su Torá el que lo guíe por el camino del bien. Y sabemos que aunque pasen los años y aquel hijo en algún momento pueda andar por una vereda y no por el camino principal, aquello que fue sembrado, pues en su momento dará su fruto. Así lo hizo también el hijo pródigo que se fue de casa. Pero luego, pues él, recordando las enseñanzas de su padre y lo que su padre tenía para darle, pues volvió nuevamente a su casa, a su camino. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón, con toda mi voluntad, con todo mi deseo te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ayúdame a cumplir tus mandamientos, ya que la única manera de no desviarme del camino, Señor, la única forma de no desviarme de ese camino que tú me diste es obedeciendo tus mandamientos, siguiendo tus pisadas. Porque en mi corazón, en mi pensamiento, yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí está diciendo David que él en su pensamiento, en su memoria, una y otra vez ha guardado la palabra y la instrucción de Dios. Esa Torá que él como rey tuvo que transcribir, esa misma Torá, él la meditaba de día y de noche, de modo que cuando venía alguna pregunta, alguna decisión que tomar, entonces él recordaba la palabra del Señor y recordaba su instrucción y por tanto decidía según los consejos del Eterno. Entonces en mi pensamiento he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y si uno quiere no pecar, yo quiero no pecar. ¿Tú quieres no pecar? Pues la única forma de que no pecaremos es cuando estemos meditando su palabra día y noche. Y así lo dice Salmos 1, dichoso o bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Cuando la palabra del Señor está constantemente en tu mente, cuando la tienes como testimonio y recordatorio a través de aquello que Dios dictaminó que utilizaras, pues entonces va a ser más sencillo obedecer su palabra. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Aquí ora nuevamente David y le pide al Señor que le enseñe aquellos mandamientos que no puede comprender de forma racional. Y cuando dice bendito, esta palabra bendito es arrodillarse, es barak, me arrodillo ante el Señor y reconozco que Él está encima de mí.
Sus pensamientos son más altos, Él es soberano, no tiene por qué darnos explicaciones de todas las cosas. Hay muchas cosas que no vamos a entender de las Escrituras, pues van a superar nuestra capacidad mental, pero ocupémonos en obedecer sus instrucciones, en no preguntarnos por qué. Está bien, hay que estudiar, eso está perfecto, hay que estudiar mucho, pero cuando no entendamos algo, confiemos en el Señor, que Él sabe, Él que es nuestro creador, Él sabe por qué nos ha dado ese mandamiento a cumplir. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y David dice que él anunciaba los juicios de su boca, lo hacía a través de los salmos. Él cada vez que escribe, él escribe alabando y contando las maravillas del Señor, los juicios, excelentes juicios del Señor, contando de la excelencia de su ley. Y nos hace recordar un poco lo que le sucedió a Pedro y a Juan. Después de que el Mesías resucita, el Mesías también está un tiempo con ellos son testigos de la resurrección del Mesías, luego ellos quedan, el Señor envía el poder de su presencia, y empiezan el ministerio de los discípulos, ¿no? Entonces está Pedro y Juan, está eso en Hechos 4, y un poquito antes en Hechos 3, están predicando a la multitud en Jerusalén, en la misma Jerusalén, predicando, y se convierte mucha gente acepta que el Mesías, esa piedra que habían anunciado, la piedra que desecharon ellos, llegó a ser aquella piedra que era necesaria y más importante, la piedra del ángulo. Y ellos anuncian que el Mesías era Yeshua, que había resucitado, que ellos lo habían visto, y empezaban a hacer milagros. Y en una ocasión sanan un cojo, pero luego se presenta el Sanedrín, se presenta el sacerdote y los gobernantes de Jerusalén a preguntar por qué razón estaban haciendo ellos esto de hablar del Mesías, que el Mesías había llegado. Y entonces, bueno, ellos pasan por dificultades. A la final, la única forma que encontraron estas personas fue intimarlos y decirles, ¿saben qué? Cállense, no hablen más, no hablen del Mesías, no hablen más, no los podemos detener, pero no hablen más. Nos lo mataron, los dejan libres, pero ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, a pesar de toda la dificultad de ser azotados, todo lo que ellos sufrieron, ellos no podían dejar de decir lo que hemos visto. Ellos anunciaban con sus labios todos los juicios de su boca. Y a veces nos preguntamos cómo lo estamos llevando a nuestras vidas. ¿A cuántas personas le estamos compartiendo esta verdad que hemos encontrado? ¿A cuántas personas le estamos anunciando los juicios de su boca? Y esto nos exhorta y nos anima a hacerlo y a continuar haciéndolo, porque esto es algo que agrada al Señor. Verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y estos testimonios son los hechos, los milagros que Él ha hecho en la historia. Si desconocemos la instrucción de Dios, el mundo nos va a cegar, los placeres y el dinero nos van a cegar. Y esto es una realidad. Entre más lejanos, entre menos meditemos la palabra del Señor, vamos a ser más absorbidos por las cosas del mundo y nos podemos encontrar en algún momento como se encontró Esaú, con hambre y con simplemente querer satisfacer su necesidad y olvidarse de lo que había prometido, la promesa que tenía para él, ¿no? Digamos, la promesa era para Jacob, pero él era el primogénito según la carne, y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Nos podemos encontrar en esa misma situación. ¿Y cuántas veces, al no estar meditando en su palabra, somos más vulnerables y podemos llegar a violar uno de esos mandamientos por un poco de dinero, por un poco de placer, por un momento? Recordemos que desnudos vinimos al mundo y desnudos nos vamos a ir. Nada nos pertenece, absolutamente nada. Solo lo único eterno que es su palabra. Y David, siendo rey, que era rico, David era el rey de Israel, tenía muchas riquezas, él dijo que se había alegrado mucho más en los caminos de sus testimonios, de los testimonios del Señor, que en toda la riqueza que él podía obtener. Y miremos que también Yeshua lo dice así. Acá tenemos en Mateo 4, 8 al 11, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solamente servirás. Él tenía toda la palabra del Señor en su mente y en su corazón, por eso Él podía responder cualquier ataque a través de la palabra del Señor. El Señor, Yeshua mismo tuvo en poco todos los reinos que le podía ofrecer Satanás, porque Él sabía que el camino del Señor y su testimonio y su enseñanza y su palabra es mayor que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y esta palabra mandamientos es la palabra pikud, que tiene que ver con un mandamiento de mayordomía. El Señor dice que tienes que hacerlo y hay que hacerlo. En relación a cosas de este mundo, sabemos que solamente Él es el dueño de todo y somos simplemente administradores. Meditaré, tomaré tiempo, pensaré. En esos mandamientos que Él me ordena, yo voy a meditar para hacer conforme a ellos. Consideraré, Nabat, consideraré sus caminos, consideraré todo lo que yo hago, lo que digo y aún también la intención de mi corazón. Es todo lo que voy a considerar con atención, lo que hay dentro de mí y lo que estoy haciendo. Y podríamos decir nuevamente, como decía este señor que decía merecer la vida eterna porque no había hecho nada malo. Pero tal vez será que no hemos hecho un accionar malo, pero tal vez podría llegar a ser que tal vez no fue un acto físico, pero sí una palabra. Y sabemos que con la palabra podemos matar, con la lengua podemos matar. Cuando dice acá meditaré y consideraré tus caminos, tiene que ver también con meditar y poner atención y tomar un tiempo a analizar mis acciones y también mis palabras. Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de testimonio para quienes los oigan. Y en relación a esto dice el Mesías, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. De toda palabra tendremos que dar cuenta. Y Proverbios 10:19 dice que hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Entonces es hablar con responsabilidad, porque voy a tener que rendir cuentas, de ello. Y esto me hace recordar todo el semáforo que veníamos hablando, el hecho de meditar. Justamente meditar es tomarte ese tiempo para pensar que lo que tú vas a decir no lastime, que lo que tú vas a decir sea bueno, sea de buen nombre, tenga virtud, sea digno de alabanza, que pase por todo ese filtro que es la palabra del Señor. Y no es nada fácil, no es nada sencillo, cuesta mucho, a veces nuestras acciones tal vez son más fáciles de reprimir que las palabras de nuestra boca, nos cuesta un montón, pero aunque sea difícil, aunque me cueste, no daré al Señor sacrificio que no me cueste. Me deleitaré en tus estatutos, me regocijaré, me deleitaré, entenderé que es mi delicia, que es mi disfrute, sus estatutos. Y no me olvidaré de tus palabras, no olvidaré lo que tú me has dicho, tus consejos, Señor. Cada vez que quiera fallar, Señor, voy a recordar lo que tú has dicho, Señor, lo que tú me has mostrado a través de la Torá. Y te prometo, Señor, que intentaré con todas mis fuerzas no fallar a tus mandamientos. Y rogándote siempre, Señor, a través de este salmo, como lo dijo David, por favor, no te des por vencido conmigo. Hasta aquí ha llegado este salmo, amados hermanos. Esto ha sido la primera parte, la párrafo Aleph y Bet. Y acá vamos a tratar de entonar esta canción, que está basada en el segundo párrafo, que es Bet, y tiene, bueno, no es exactamente la letra de esos 8 versos, pero la mayor parte está inspirada en esa, y en realidad está un poquito desordenado, pero contiene los 8 versos de Bet.
Oh Señor, te hago del camino, hazme volver, hazme volver. Tu ley está en mí, tu ley está en mí, tu ley está en mí, si Él la escribió. Tu ley está en mí, tu ley está en mí. Escribió, hazme volver, hazme volver, hazme volver. Tu camino, tu instrucción. Dios, hazme volver. Amén. Haznos volver, Señor Padre. Haznos volver, Padre amado, a tu palabra, Señor. Así como David te rogaba, Señor, te decía, yo quiero guardar tus estatutos. ¿Cómo guardará el joven tu camino? ¿Cómo se purificará? Así como repetía él una y otra vez, yo he guardado tu palabra para no pecar contra ti. De vueltas te decía, Señor, no te des por vencido conmigo, porque entendía que estamos en este mundo y que somos vulnerables al mal, porque queriendo hacer lo bueno hacemos lo malo. Pero, Señor, no te des por vencido con nosotros, Señor, y haznos volver una y otra vez, haznos volver a estas sendas antiguas. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos mirar las maravillas de tu ley, para que podamos ver tu camino, Señor, y caminar a través de tus pasos. Te damos gracias por tu palabra, porque tu ley es nuestra delicia, Señor, porque es tu ley la que convierte el corazón del hombre, Señor. Solo tu ley puede transformar, Padre amado. Solo tu ley, Señor, puede cambiar vidas, hogares, familias, Señor, puede cambiar ciudades, Padre Santo. Solamente tu ley, Señor, puede convertir la maldad del hombre. Te damos gracias, Señor, por habernos, Señor, abierto nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para escucharte, para oírte, para ver, Señor. Y te pedimos, Padre, una vez más, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Yeshua, amén. Amén, amén. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.